Hola, bienvenido de nuevo al curso. Bueno, comenzamos nueva sección. Esta sección, que yo creo que es muy interesante y que os va a gustar bastante, está enfocada a lo que es la parte de seguridad de la base de datos. Entendiendo como seguridad, porque en Oracle la seguridad tiene otros ámbitos, por ejemplo, de encriptación, compresión de componentes, etcétera. En este capítulo nos vamos a centrar en la seguridad que tiene que ver, digamos, con el acceso a la base de datos y con los usuarios, ¿de acuerdo? Es decir, nos vamos a quedar un poco en ese nivel. Y me gustaría, antes de empezar, digamos, con la parte ya más práctica, pues que hacer un pequeño repaso a todos los componentes y a todas las partes que trabajan dentro de la seguridad en una base de datos Oracle y que son pues aquellos con los que vais a trabajar sobre todo en el día a día, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con lo más básico. Lo más básico es el usuario, ¿vale? Es decir, dentro de Oracle vamos a tener un database user, un usuario de base de datos, que es el que se va a conectar a la base de datos para trabajar. El usuario siempre lo decimos desde el punto de vista más amplio, es decir, a veces será una persona física, el usuario que se va a conectar, pero otras veces será un usuario desde una aplicación web o desde un servidor de aplicaciones. Al final es un ente, una entidad que se conecta a la base de datos y que tiene que autenticarse, tiene que poner credenciales. En Oracle no están permitidos los accesos anónimos, ¿vale? Se puede hacer, vamos, modificando el comportamiento de la base de datos y no del todo, ¿vale? Y entonces, por defecto, esta base de datos no permite tener usuarios sin password o sin credenciales, ¿vale? Entonces, eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta, porque una de las cosas que veremos durante esta sección es cómo o de qué formas podemos autenticar a nuestro usuario, ¿de acuerdo? Bueno, una cosa que siempre intento contar en esta parte es que en algunas ocasiones, y seguramente vosotros ya a lo largo de este curso o de vuestro trabajo con Oracle lo habéis visto, hablamos de lo que es el esquema de base de datos, ¿no? Y muchos de vosotros veréis que el esquema coincide con el nombre del usuario. En realidad, si lo simplificamos mucho, para que seguro que muchos ya sabéis, ¿no?, lo que es esto, pero para aquellos que sois un poco más novatos en el mundo de Oracle, un esquema no es ni más ni menos que el conjunto de objetos físicos, vamos a llamarlos así, que pertenecen a un usuario. Por eso, el usuario Juan y el esquema Juan, vamos a decirlo así, es en realidad lo mismo. El usuario sería el nombre con el que se loga dentro de la base de datos y el esquema sería todo el conjunto de tablas, vistas, sinónimos, índices, etcétera, que tiene un usuario de la base de datos. Por eso en muchas ocasiones, cuando se habla de lo mismo, digamos de los dos, son totalmente sinónimos, ¿vale? Pero bueno, siguiendo con un usuario, una vez que ya se ha logado en la base de datos y que ya puede acceder, lo que va a tener este usuario va a ser privilegios, ¿vale? Privilegios que le van a permitir hacer cosas dentro de la base de datos. Veremos durante el curso que tenemos dos tipos de privilegios. De objeto, que podemos decir, pues, ¿qué puedo hacer con una tabla? Y de sistema. Por ejemplo, ¿puedo crear un usuario? Es decir, de objetos son de objetos de la base de datos, como acceso a tablas, a vistas, a índices, etcétera, 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 mientras que los de sistema son qué tipo de operaciones puedo hacer yo dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. De hecho, un usuario recién creado que no tenga determinados privilegios no puede acceder a la base de datos, porque no tiene privilegios ni siquiera para hacer un login, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente, si tuviéramos que crear privilegios para todos los usuarios, sería algo bastante complicado. Bueno, para solucionar ese problema de tener miles de permisos para cientos de usuarios, se ha creado un objeto en Oracle que se denomina el rol, ¿vale? ¿Qué es un rol? Un rol no es ni más ni menos que un conjunto de permisos. Por ejemplo, ¿qué tipo de privilegios necesitan los usuarios de desarrollo de mi base de datos? ¿O cuáles necesitan los usuarios de recursos humanos? Bueno, pues en vez de tener que ir dándole uno a uno, pues lo hago a través de un rol. Digo, mira, pues este rol se va a llamar rol desarrollo y tiene 27 permisos. Y luego lo único que tengo que hacer es asignar un usuario a ese rol, o many usuarios a ese rol. De esa forma, cuando yo a un usuario le digo, tú eres del rol desarrollo, automáticamente hereda todos los permisos, todos los privilegios de ese usuario, ¿vale? Y luego, evidentemente, tengo otro concepto, este ya muy de Oracle, que son los profiles, los perfiles, ¿vale? Esto tiene ciertas similitudes con los privilegios. Los perfiles son como un grupo de recursos
que le puedo poner sobre la base de datos para asignárselos a esos usuarios, ¿no? Y diréis, sí, pero recursos, ¿cómo que recursos? Bueno, pues mira, hay un conjunto de recursos bastante, digamos, de distinto tipo, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, el número de bloques que puedo leer en una sola query, el máximo número de recursos de CPU que puedo utilizar, cuántas veces me puedo equivocar de contraseña. Como veis, son un tipo de recursos así como un pupurri, ¿no? De conjunto de cosas que se pueden hacer. Entonces funcionan un poco como los roles. Yo me creo un perfil, por ejemplo, el perfil desarrollo. ¿Qué tipo de recursos puede utilizar un usuario con un perfil de desarrollo? Pues puede leer tanto de memoria, tanto de CPU, no importa que se equivoque en la password. Bueno, ya veréis que hay un conjunto de perfiles, ¿vale? Muy interesantes, en realidad hay de dos tipos también, de sistema y de seguridad, y que hacen lo mismo, se asignan a usuarios de base de datos, ¿vale? Para poder trabajar con ellos. Y por último, tenemos la característica de las cuotas, ¿vale? Bueno, esto al final, a ver, dices, bueno, pero esto en realidad no es realmente de seguridad y tal. Bueno, al final esto es otro recurso más que podemos utilizar, ¿vale? Tenemos algunas cosas que podemos hacer en el perfil y otras que podemos hacer con una cuota. Una cuota al final no es ni más ni menos que el espacio, la cantidad de espacio que un usuario puede utilizar dentro de la base de datos. Algo muy importante para que no se demande lo que sería la parte del almacenamiento y de repente todos los usuarios tengan ahí 200 gigas, ¿no? de uso. Entonces con las cuotas puedo definir muy bien que un usuario de desarrollo, volviendo al ejemplo, pues solo puede tener 50 megas de espacio dentro de la base de datos para sus cosas, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, esto es un capítulo introductorio, entonces lo que vamos a hacer ahora es ir revisando cada uno de estos conceptos paso a paso y, bueno, pues para que podáis tener una idea aproximada de cómo funciona todo esto de la seguridad dentro de Oracle. ¿De acuerdo? Pues venga, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.